Supercrack Estrella presenta. Casillas, campeón de la Liga Italiana en 1901 en cadetes y adulto. Buceando en las hemerotecas que Iker Casillas podría haber ganado también el título de campeón de Italia con el Milan. Eso sí, hace solo 120 años, en 1901, y así se lo pregunta al portero del Oporto a través de Twitter. Los que seguís mi canal, sabéis que el año 1901 está plagado de viajeros del tiempo. En este caso tenemos un famoso portero que parece ser un viajero del tiempo, y es curioso porque tenemos fotos de niño como de mayor. Encontramos unas fotografías del año 1895 y 1901 de un jugador que por lo menos hay que decir es muy parecido a Iker. El propio Casillas se sorprendió de su parecido más que razonable con el también portero del Milán, haciendo abstracción de su poblado bigote. Aunque esta foto de niño la aportamos por primera vez en mi canal, el antepasado de Casillas es el jugador suizo Hans-Heinrich Suter que, junto con otros 10 jugadores, ganaría al Genoa CFC, al que encajó 3 goles en la prórroga, que le valieron al antes de Cristo Milán el título de campeón italiano de fútbol en 1901. Aunque siempre nos queda la posibilidad de que sea un viajero del tiempo real, a fin de cuentas no podemos creer en todo lo que nos cuentan. Hans-Heinrich Suter, nacido en Zúrich en 1878, atesoraba ya un título antes de llegar a Milán. Jugó en el Grasshoppers, los Saltamontes, el equipo de su ciudad natal, que resultó campeón en la Liga Suiza en la temporada de 1899-1900. Al año siguiente, llegó al Milán. Después de jugador de fútbol fue árbitro por 1905 y finalmente se hizo ejecutivo deportivo. Dejó el mundo del fútbol y se fue a buscar fortuna a Estados Unidos, donde murió en Nueva Jersey, en 1955, con 77 años de edad. Y ojito con esto porque el lugar donde murió nuestro viajero del tiempo Hans-Heinrich Suter, entre comillas lo de viajero del tiempo, fue Nueva Jersey, en 1955, con 77 años de edad. Y Nueva Jersey tiene su historia propia de viajeros del tiempo y portal dimensional. Por lo que esto se vuelve más misterioso. En una mañana soleada a principios del año 2000, Joseph Matteni se despertó para descubrir que los teóricos de la conspiración acampaban de nuevo en su césped. Estaba haciendo café cuando se dio cuenta de que una cara se asomaba en una ventana de la planta baja del pequeño edificio de 3 pisos que alquiló en Santa Cruz. Detrás del mirón, había otros 3 hombres de unos 20 años que merodeaban torpemente. Matteni suspiró y salió. Ya sabía lo que querían. Querían saber la verdad sobre ONGSAT. Querían el secreto del viaje interdimensional. No buscaban problemas, solo información, y él pudo hacer que se fueran con algunos comentarios crípticos y una rápida charla sobre los límites personales. Pero Matteni, un desarrollador de juegos para móviles que dijo que pasó la década de 1990 trabajando para algunos de los nombres más importantes de la tecnología, había estado al borde del abismo desde un año antes, cuando tuvo que sacar a un intruso rebelde de la propiedad a punta de pistola, después de un intento de allanamiento. Según Matteni, él y su novia en ese momento habían estado recibiendo llamadas telefónicas y correos electrónicos intimidantes. Alguien estaba contactando anónimamente a sus empleadores alegando que Matteni era peligroso, una amenaza. Después de más de una década de secretos, los pollos volvían a casa para descansar. El experimento de ONGSAT se había salido de su control. ONGSAT es una de las primeras teorías de conspiración de Internet, pero antes de eso, era un lugar, una ruina a casi 3000 millas de Santa Cruz, en lo profundo de los bosques de Pine Barrens de Nueva Jersey. Durante años se oyeron rumores de que algo oscuro había ocurrido allí, una confluencia de ciencia loca y lo paranormal que había deformado la realidad misma, abriendo una puerta a mundos extraños e insondables. Recordemos una vez más que Nueva Jersey es el lugar donde murió nuestro supuesto viajero del tiempo Iker. La leyenda de ONGSAT. Cubriendo más de 1 millón de acres de bosque primordial en gran parte virgen, los Pine Barrens se perciben imposiblemente densos y extensos, un lugar salvaje y solitario donde los senderos arenosos serpentean entre misteriosos líquenes y flora rara, como el nudoso pino pigmeo. Las industrias de la zona, que antaño albergaban la construcción naval, minería del carbón y el comercio de hierro de pantano, decayeron hace más de un siglo, y ahora las Pinelands están salpicadas de restos de ciudades abandonadas y fábricas en descomposición.
A menudo conocido como un pueblo fantasma, no está claro cuán grande fue el pueblo de Ongsat. La tradición local le da un nombre inusual a Jacobo Ng, un colono del siglo XVII que, según la leyenda, arrojó su sombrero, at en inglés, a un árbol después de una pelea de amantes. Algunos descendientes de la familia Ong dicen que el nombre fue una vez Ongsut, y que solo fue uno o dos edificios. Henry Charlton Beck, que en su libro de 1936, Forgotten Towns of Southern New Jersey, Pueblos olvidados del sur de Nueva Jersey, describía el histórico Ongsat como un puesto de avanzada bullicioso y de borracheras. Se retractó más tarde de sus descripciones, diciendo que había caído en trampas elaboradas colocadas por los lugareños para confundirlos sobre el pasado de la ciudad. Sea lo que sea que hubiera sido, Ongsat ha sido tragado por el bosque, aunque el nombre tercamente aparece en los mapas y vive en el cercano Ongsat. Nada de eso es, por lo que había una pandilla de jóvenes entrometidos en el césped de Matenby ese día en el 2000, o por lo que Ongsat se ha convertido en un sitio de peregrinación para los fanáticos de lo sobrenatural. Hay otra leyenda y dice, brevemente, así. Según un folleto que comenzó a aparecer a finales de los años 80, Ongsat. Gateway to the Dimensions Ongsat. Puerta a las Dimensiones, un folleto a todo color para el Instituto de Estudios sobre el Caos y el Ashram de Ciencia Árabe. Ongsat fue una vez el hogar de experimentos secretos dirigidos por los gemelos Dobbs, un par de científicos de Princeton que se habían visto forzados a construir un laboratorio secreto en las Pine Barrens después de que tras su trabajo en los estudios sobre el caos fueran expulsados de la academia. Cerca de allí, un erudito místico y vendedor de alfombras llamado Balifard había establecido el Ashram de Ciencia Árabe, y con el tiempo los científicos y los buscadores espirituales se encontraron y comenzaron a fusionar sus actividades, mezclando la meditación, la física, la alquimia y las disciplinas metafísicas como la visión remota en formas nunca antes vistas. Según el folleto, que incluía descripciones detalladas y técnicas de las actividades científicas y de la vida cotidiana en el ashram, los ritmos espirituales que impregnaban el lugar resultaron ideales. El grupo prosperó, viviendo en una dispersión de chozas grisáceas, remolques Airstream, gallineros reciclados y yurtas de venta por correo, a medida que sus experimentos se volvían cada vez más extraños y esotéricos, en un esfuerzo por entrenar los poderes de la mente para manipular los fundamentos cuánticos de la realidad misma. Finalmente, después de algunos años, produjeron el huevo, una vaina que podía perforar el velo entre universos paralelos, permitiendo viajar a otras dimensiones. Pero incluso mientras el ashram daba grandes pasos con su trabajo poco ortodoxo, el peligro se estaba gestando. Un accidente nuclear en una base militar cercana amenazó a los residentes con envenenamiento por radiación. Las autoridades comenzaron a interesarse por la espeluznante acción que se estaba llevando a cabo en el bosque. Finalmente, la tecnología fue utilizada para transportar todo el ashram, pieza por pieza, a una tierra paralela donde la vida humana nunca se había desarrollado, dejando atrás una sola estructura para albergar la puerta misma. El folleto concluía invitando a los lectores a viajar a Ongsat y localizar la comunidad transdimensional, aunque advertía que puede que descubras que encontrarla no es tan simple. Otras versiones de la historia de Ongsat que luego aparecieron en línea fueron supuestamente contadas por sobrevivientes que se habían criado en el ashram, e incluían relatos de una violenta incursión en el complejo por parte de agentes del gobierno encargados de destruir la puerta y la tecnología. Incluso más tarde la leyenda dice que el edificio alrededor de la puerta se ha deteriorado, pero el vórtice sigue allí, tragándose a algún que otro excursionista errante o a una ardilla desafortunada. Si rascas bajo la superficie, encontrarás referencias crípticas a Ongsat publicadas en pedacitos y pedacitos desde los primeros días de la Internet comercial. Los detalles de la historia eran extraños pero ciertos, como un derrame de plutonio de uso militar en Nueva Jersey, que fue encubierto durante años. Los habitantes de Jersey describieron ejercicios militares relacionados con el cercano Fuerte Dix, que se alineaban sospechosamente con la afirmación de una incursión brutal en el complejo del Instituto de Estudios del Caos, y cualquiera que busque en el folleto del instituto, que durante mucho tiempo se ha difundido en los círculos de conspiración en línea, lo encontrará en un catálogo de libros raros llamado Incunabula, Incunables, que apareció por primera vez alrededor de 1990, y repetimos, este es el lugar donde nuestro viajero del tiempo Hans Heinrich Suter se fue a vivir después de dejar el fútbol en Nueva Jersey, y que supuestamente es Iker Casillas.
El catálogo fue supuestamente compilado por alguien llamado Emory Cranston, cuya introducción afirmaba que sus obras recopiladas, examinadas conjuntamente, revelaban una historia científica secreta de exploración en universos paralelos. Junto con el folleto, Incunabula enumeró otros libros y publicaciones coloridas, algunas aparentemente imposibles de rastrear y extrañas, otras ediciones de tratados sobre ciencia, meditación, el misticismo sufí y lo oculto, que parecían corroborar algunas de las partes más extrañas de la leyenda. Sería imposible rastrear, digamos, una copia de Folgiston y de Quantum Ether, Folgiston y el éter cuántico, del Dr. Kamadev Sorawardi, que el catálogo describe como reconciliando los muchos mundos de Everett/Wellers y los otros mundos del sufismo, el hinduismo tántrico y el budismo vajrayana. Por otro lado, Chaos, Máquina New Science, Chaos, haciendo una nueva ciencia, de James Glade fue finalista del premio Pulitzer en 1987, y el catálogo incluía varias obras del destacado físico Nick Herbert, como Quantum Reality, Beyond the New Physics y Faster Than Light, Superluminous Law Poles in Physics, Realidad Cuántica, Más allá de la nueva física y más rápido que la luz, Lagunas superluminosas en la física, que tratan la posibilidad de viajar en el tiempo. De hecho, parecía haber una línea directa entre la investigación de Herbert y la historia de ONGSAT. Herbert fue miembro del grupo de Physics Fundamentales de Lawrence Berkeley National Laboratory, un grupo de científicos que en la década de 1970 se encargó de superar los límites de lo posible a través de la experimentación cuántica. Según David Kaiser, del MIT, en su libro How the Hippies Saved Physics, Cómo los hippies salvaron la física, de 2011, las incursiones serias y a la vez juguetonas del grupo en ideas extravagantes como la telepatía y el contacto con los muertos dieron lugar a controversia y a tensión, y a que de estas batallas surgiera la ciencia de la información cuántica. Aparte de su obra más famosa, Incunabula enumeró lo que afirmaba que eran las galeradas sin corregir de un libro de Herbert llamado Alternate Dimensions, Dimensiones Alternativas, que según el catálogo fue suprimido por Harper Row y que constituía la obra más precisa y bien informada sobre viajes entre mundos de toda nuestra colección. Escritos en su sitio personal sobre un concepto que llamó Tantra cuántico, Herbert describió el descubrimiento de una puerta, y relacionó conceptos chamánicos con la física moderna, usando exactamente el mismo lenguaje utilizado para describir su trabajo en el Incunabula. Herbert describió el concepto de Tantra cuántico y su sueño de una nueva física en una entrevista con Scientific American el año pasado. En los años 90 y principios de los 2000, los buscadores que miraban la leyenda en línea comenzaron a creer que solo leer sobre ONGSAT les estaba afectando. La gente reportó varias sincronicidades, sueños extraños, percepciones visuales inusuales y cambios en el monitoreo de la realidad, escribió Michael Kinsella, profesor de Mount Pleasant de la Universidad Central de Michigan y autor de Legend Tripping Online, Supernatural Folklore and the Search for ONGSAT, Viajes Leyenda Online, Folklore Sobrenatural y la búsqueda de ONGSAT, en un correo electrónico. Si te gusta la ciencia ficción o lo paranormal, al final te toparías con ONGSAT, dijo David Metcalfe, que dirige los medios sociales para la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgia, y edita Threshold, Journal of Interdisciplinary Consciousness Studies, Umbral, revista de estudios interdisciplinarios de la conciencia. Cuando descubrió ONGSAT en su adolescencia, a finales de los 90, dijo Metcalfe, estaba apareciendo en los foros y tablones de mensajes, y se desangraría en tu vida. A diferencia del diablo de Jersey, o de otros horrores de Barrens, esta no era una leyenda urbana ordinaria, que se formó a lo largo de años de relatos de fogatas de adolescentes en el bosque, más bien, la historia de ONGSAT, el catálogo de Incunabula y el resto de los pretzels, típicas galletas saladas alemanas en forma de lazo, surrealistas de ciencia ficción fueron fabricados por Matendi y sus amigos, como Herbert, durante más de una década, comenzando con folletos fotocopiados en los años 80, y reforzados con documentos falsos, apariciones en programas de radio y otros artificios, pero el ejercicio de narración colectiva causó su más profunda impresión en línea, acumulando un grupo de detectives de internet que llenaron página tras página en foros web y sitios personales de blogs con investigaciones y teorías sobre lo que realmente sucedió en ONGSAT.
La experiencia de tropezar en la madriguera del conejo de Ongsat fue muy rara, dice Metcalfe. Sabías que era una especie de juego, pero había un nivel de pregunta que se dejaba abierto al principio. Todo fue por diversión, dijo Matendi, una broma de expansión mental para niños góticos, jugadores empedernidos y fanáticos de la ciencia ficción a los que les gustaba hablar de física y contar historias espeluznantes. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, o de dónde se originó la historia, aunque la mayoría de los lectores tampoco creían que hubiera realmente un ashram o un grupo de científicos sin escrúpulos en los bosques de Nueva Jersey. Matendi se hizo pasar por una especie de investigador, cuya investigación daría lugar a nuevos giros y capítulos, pero a medida que crecía la tradición y la literatura en torno a Ongsat, más gente empezó a tomarla en serio, algunos de los cuales eran bastante limitados y luchaban por separar los hechos de la ficción. Cuando el acoso hizo que Matendi finalmente desconectara el experimento, algunos seguidores se negaron. Todavía hay gente que piensa que es real, dijo Metcalfe. Un viaje moderno a través de la madriguera del conejo de Ongsat sigue siendo espeluznante, pero es menos un golpe de atención y más un fantasma del pasado en línea, que hace sonar sus cadenas alrededor del ático de internet, advirtiéndonos de los horrores que ya se han producido. Cavar profundo y también encontrará que la edad ha añadido una nueva capa de mística vintage al proyecto. Las primeras páginas del tablero de mensajes han desaparecido, o solo se han archivado parcialmente, y Ongsat es su propia ciudad abandonada de crudas páginas de Angel Fire, obras de arte trilladas y una publicación desgarradora y sincera de los años 90. Incluso ahora, sabiendo que es un juego, sigue siendo difícil decir inmediatamente qué elementos de la historia y qué personas son inventos y cuáles son reales. Magia del caos. La primera iteración de la historia de Ongsat, el folleto del Instituto de Estudios del Caos, apareció en una revista llamada Edge Detector en 1988. La historia fue atribuida al escritor anarquista Peter Lamborn Wilson, alias Akinbey, que se había convertido en un estudiante de sufismo después de un largo viaje por el mundo musulmán y una temporada como periodista en Teherán. Wilson afirmó que en realidad no era el autor del artículo de Edge Detector Ongsat, pero que lo había encontrado y que ahora simplemente lo estaba pasando, aunque más tarde se atribuiría oficialmente el mérito de haber escrito la pieza en su libro False Documents, Documentos Falsos, de 2016. El escritor Michael Muhammad Knig, una vez discípulo de Wilson, explica los orígenes de la historia de Ongsat en su libro de 2012 William S. Burroughs B.S. de Qur'an. El libro describía la desilusión de Knig por los apoyos pasados de su antiguo mentor, que no parecen haber influido en la historia de Ongsat. Knig explicó cómo los detalles de la historia de Ongsat fueron extraídos de la vida de Wilson. El trasfondo de Walifard, el fundador del ashram de la ciencia árabe, por ejemplo, fue una mezcla de la propia biografía de Wilson y la del fundador de la Nación del Islam, Wallace Defard. Emory Cranston, el compilador ficticio de Incunabula, tomó su nombre del padre de Wilson, y su apellido de un periodista que trabajaba con Wilson en Teherán. Wilson y Matendi eran amigos de Nick Herbert, que había inspirado los ingredientes científicos de la historia, y en 1989 ellos, junto con otros en su círculo social, comenzaron a reproducir y distribuir copias fotocopiadas del artículo del Edge Detector, dejándolo en cafeterías, salas de conciertos y en cualquier otro lugar donde alguna persona curiosa pudiera encontrarlo. Los fanáticos del arte postal y de las culturas de los fanzines de la época comenzaron a ofrecer el folleto por correo, utilizando servicios y catálogos que luego lo distribuirían a los fanáticos de los boletines de los ovnis y de lo paranormal. Poco después produjeron el catálogo de Incunabula con el artista collage James Cohen-Line, después de lo cual, dice Matendi, él y Herbert comenzaron a volverse locos con el proyecto. En ese momento Matendi era un punk interesado en la informática y una ética de hacker de la vieja escuela, que había llegado a California desde Chicago e inmediatamente se encontró con una multitud de raros, intelectuales y científicos del área de la bahía, en su mayoría mucho mayores, que incluían a Herbert. Yo era arrogante porque estaba en Silicon Valley y veía a la gente salir de los garajes y hacer cosas que les decían que eran descabelladas, dijo Matendi. Describió cómo se había enamorado de alocada ironía religiosa de la iglesia del subgenio y sus precursores, como el discordianismo, un complejo culto paródico que mezclaba eventos verdaderos y ficticios para crear extrañas historias alternativas. Experimentó con drogas psicodélicas y magia ritual, desarrollando un interés particular en figuras que practicaban tanto la ciencia como el ocultismo. Como el pionero de la cohetería Jack Parsons, Matendi desarrolló una especie de fanfarronería de gafas de sol para interiores.
Le gustaba quedarse con la gente. En la incipiente internet, Matteni reconoció una plataforma de distribución que podía llegar a más personas de las que podían llegar por correo. Comenzó a publicar los materiales de Incunabula, primero en los sistemas de tablones de anuncios, y luego en cualquier otro lugar que pudiera. Desarrolló su propio personaje, un intrépido reportero de investigación que sondea la historia, y comenzó a interactuar con cualquier persona en línea dispuesta a discutir los misterios de ONGSAT. Usó su nombre real y no trazó ninguna línea particular entre su persona real y el investigador de ONGSAT, Matteni. Como Knight lo describió en su libro de 2012, Matteni, un conocido divulgador de la cultura y amigo de Peter Lamborn Wilson, tomó la pelota y corrió con ella, convirtiendo la historia corta de Peter en un elaborado engaño de conspiración. La foto que el comentarista de Bein Sports y editor de Panenka Aitor ha difundido para demostrar el extraordinario parecido del español con el suizo ha provocado un sinfín de bromas en los 1006 retweets que el mensaje del periodista ha apuntado y los 2983 me gusta. Recordemos también que en Suiza está el CERN. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó por Galar